Buenas tardes, querida familia, siervos de Dios. Hoy nos presentamos nuevamente de parte de la Iglesia Misión Cristiana de Restauración y Consolación a las Naciones para llevarles a ustedes una porción de la palabra de Dios. Queremos seguir hablando de Jesús hasta cuando Dios nos lo permita, amén. Quiero hoy bendecirlos con esta palabra de Dios. Quiero que se encuentren bien, de salud, que sea el Señor acompañándonos en este día precioso para que nos relacionemos con su palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dice aquí la doctrina de Cristo. Cada cristiano debe conocer acerca de Jesús. ¿Cómo es importante? Cada cristiano debe conocer acerca de Jesús, su presencia, su humanidad, su divinidad. Recuerde que Jesús es un ser divino. Su nacimiento de una virgen. Recuerde que Jesús vino de una virgen, pero a través del Espíritu Santo de Dios, no fue a través de un hombre, porque vino sin pecado. Debemos conocer acerca de Jesús su bautizo, su tentación, sus enseñanzas. A eso nos referimos nosotros, dando estas palabras a ustedes. Sus milagros, ¿qué hizo Jesús? Su transfiguración, su pasión en Getsemaní, su tribunal, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su venida, porque estamos esperando a Jesús en su segunda venida. Entonces, cada cristiano debe conocer todas estas cosas acerca de Jesús. Hoy quiero hablar de Jesús aquí en el libro de Mateo. Busque usted si tiene la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo 13 dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, Mateo 13, 53. Mateo 13, 53 dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Dice, se fue de allí. Y venido a su tierra, miren, de eso quiero enseñar. Y venido a su tierra, a su casa, a su país, a su nación, donde había nacido, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene toda esta sabiduría y estos milagros? La gente se preguntaba, porque no conocían a Jesús, y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Tenía 4 hermanos, medio hermanos, a través de José y de María. Porque muchos dicen que Jesús no tuvo hermanos y no tuvo hermanas. Claro, a través de José y de María tuvo estos medio hermanos que fueron Jacob, José, Simón y Judas, no Judas Iscariote. Y dice aquí el 56, ¿no están todas sus hermanas? No sabemos el nombre de sus hermanas, pero eran 3, o sea, 7 hermanos en total. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?, se preguntaban aquellos. Tal vez los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley. Y se escandalizaban ¿de quién? De Jesús.
y se escandalizaban de él. ¿De dónde? Pues tiene todas estas cosas. Entonces se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Amén. Y en su propia casa. Miren, y lo más importante es esto. Dice acá: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad que había en ellos. A causa de la incredulidad que había aún en sus hermanos, aún en sus hermanas, aún en su casa. Y eso es lo que pasa con nosotros, con muchas naciones, con mucho pueblo. Pero miramos, miraba yo aquí en Genesaret, ¿no? Miraba yo ahí cerquita de esta palabra, donde Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Dice aquí en Genesaret era una ciudad apartada de Nazaret, donde no había nacido Jesús, Genesaret. Y dice aquí en Marcos 6:53 también dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la otra orilla. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Fue otro tiempo, fue en otra parte. Dice: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traerle de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba Jesús. Qué hermoso. ¿En dónde? En Genesaret, no la tierra de Jesús. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades, en campos, en veredas, en pueblos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, querida iglesia. Yo miraba, ¿y por qué aquí en Nazaret, en su casa, en su pueblo, en su ciudad, en su recinto, no pudo hacer allí muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. Porque había mucha incredulidad. No creían en Jesús, no creían en Él, no creían, no tenían fe, no creían en sus milagros. Vivían con Jesús, comían con Jesús como eran sus hermanos, pero no creían en Él, porque decían que era un simple carpintero, porque Él le ayudaba a su padre. Tremendo esto. Donde yo quiero llevarlos a la reflexión es que tenemos que desprendernos de toda incredulidad, de toda falta de fe, de todo orgullo, de toda vanagloria, de toda cosa que no nos ayuda con la palabra de Dios. Debemos buscar creer en Jesús, en las Escrituras. Mire aquí en Genesaret cómo la gente le buscaba, les traían de todas partes los enfermos, de todos los pueblos, de todas las ciudades. Y eso que Jesús no había nacido en esa tierra. Pero así es la condición del ser humano, así es la condición de la iglesia y así es la condición de los pastores. No somos profetas en nuestra misma casa, en nuestra misma tierra, porque Jesús mismo lo decía. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos,
porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Hoy los invito a que busquemos de Jesús la esperanza, la fe, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y la gracia del Espíritu Santo es la que nos impulsa a creer más y más y más y más. No encerrarnos en esa incredulidad, no encerrarnos en esa falta de fe, sino buscar cada día más libros cristianos, buscar cada día más la palabra de Dios, buscar cada día cosas nuevas que nos saque de esta pandemia, de esta crisis donde estamos, porque solamente en Cristo tenemos la salvación, tenemos la fe, tenemos el amor, tenemos la bondad, tenemos la misericordia. Yo quiero que dejemos cada uno de nosotros toda esa falta de fe y pidámosle al Señor, como decía aquella persona. Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Y le dijo a aquella persona, sí Señor, yo creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude en esa incredulidad, que nuestra fe siempre sea cada vez más y más y más grande, a través de su palabra, a través de las cosas de las Escrituras, a través de la palabra de Dios crecemos. A través de la iglesia crecemos. Para eso venimos a edificarnos en la iglesia, para crecer cada día más. Amén. Dios los bendiga. Dios los ama grandemente. Busque del Señor y no se olvide que sin fe es imposible agradar a Dios. No se le olvide que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que crecer todos los días más y más y más y más, porque sin fe es imposible. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Busque de Dios, anímese, siga el camino de Cristo y que el Señor siga haciendo la obra en ustedes, en su casa, en su hogar y en su familia. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén.